Reconociendo que el alma es capaz de todos los males como de todos los bienes, hemos de marchar siempre por el camino que conduce a lo alto, practicando en toda forma la justicia con ayuda de la inteligencia para ser amados por nosotros mismos y por los dioses. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles. El apodo Platón significaba en griego de anchas espaldas y aludía a su robustez. En esa época, después de ganadas las guerras contra los persas, Atenas había conocido un período de gran esplendor político y económico que duró alrededor de 50 años. El crecimiento de Atenas la llevó a enfrentarse con una confederación de ciudades lideradas por Esparta, en lo que se ha llamado la Guerra del Peloponeso. La guerra contra Esparta y sus aliados fue desastrosa para Atenas, que cayó en una profunda crisis. El gobierno fue tomado por un grupo oligárquico y solo después de una guerra civil pudo restaurarse la democracia. En tal clima de convulsión, Platón encontró una guía y un ejemplo a imitar en la figura de Sócrates. Buena parte de la obra de Platón está marcada por la presencia de Sócrates. Por una parte, Sócrates es el protagonista de gran parte de los diálogos platónicos. Algunos de los parientes de Platón pertenecieron al gobierno oligárquico, al que él rehusó asociarse. Vio con simpatía el restablecimiento de la democracia, pero pronto comprendió que la sociedad en que vivía mostraba grandes síntomas de decadencia. Los nobles ideales antiguos ya no eran vigentes. Por todas partes triunfaban el oportunismo, el amoralismo, la corrupción y el escepticismo. Para Platón, era urgente tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto a la verdad. El colmo de la crisis moral y política ateniense fue para Platón el juicio y condena a su maestro, Sócrates. El proceso a Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos habían estado vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de la polis. Se pidió la pena de muerte porque, según el derecho ateniense, el acusado podía proponer un castigo alternativo y se esperaba que pidiera el exilio. Pero Sócrates expresó que o bien era culpable y entonces merecía la muerte, o bien no lo era y entonces debían ser reconocidos sus servicios a la sociedad. Fue condenado a beber una copa de veneno. Sócrates aceptó la sentencia con gran tranquilidad y murió dignamente. El joven Platón lo consideró un modelo de conducta y de pensamiento. Según Aristóteles, ha habido 3 influencias decisivas en la formación de Platón. Heráclito, no en forma directa, sino a través de su discípulo Crátilo. Los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, y Sócrates. Aristóteles le da una especial importancia a la influencia de los pitagóricos en lo que hace a la teoría de las ideas, es decir, uno de los puntos centrales de la filosofía de Platón. Otras influencias tienen que ver con el clima intelectual en el que se desenvolvió Platón, sofistas, poetas y dramaturgos. Por un lado, como todos los griegos cultos, Platón se había educado con las obras de Homero y Hesíodo, que podía citar de memoria. Por otro lado, estaba familiarizado con los grandes autores trágicos y cómicos, y en sus propios diálogos se percibe frecuentemente esa influencia.
En cuanto a los sofistas, estos eran sabios itinerantes que enseñaban oratoria y otras técnicas útiles para quien quisiera hablar en público. Platón debe a los sofistas mucho más de lo que habría estado quizá dispuesto a reconocer, porque los sofistas son muy representativos del clima cultural que se gesta en Atenas después del encumbramiento y de ese ascenso político y económico de Atenas, que marca también el comienzo de su decadencia. La intención de echar las bases para el establecimiento de un orden social justo está presente en toda la obra platónica, aún en sus primeros escritos, que adoptaron, al igual que los posteriores, la forma de diálogos, recurso literario que le permitió hacer discutir a diferentes personajes que representaban otras tantas posiciones y dar así a cada opinión la posibilidad de ser defendida. A esta época corresponden, por ejemplo, los diálogos del juicio, la apología, el Critón, donde se relatan directamente momentos de la vida de Sócrates. Y también a este periodo corresponden todos estos diálogos llamados aporéticos, diálogos donde en realidad se plantea un tema, digamos, la pregunta sobre un tema, qué es lo sagrado en el Eutifrón, qué es la amistad en el Lisis, qué es la valentía en el Laques. Y en realidad estas preguntas se dirigen a alguien supuestamente experto, digamos, que la comunidad reconoce como un experto, y en el diálogo no se hace más que mostrar que en realidad estos personajes carecen de todo saber respecto de ese punto. La sugerencia de Platón en estos diálogos tempranos es que el desconocimiento de la propia ignorancia impide buscar el saber. La mayoría de los diálogos platónicos presenta a Sócrates como protagonista. Platón le hace decir que él, al igual que los demás, no sabe nada, pero al menos sabe que no sabe. Por eso es el más sabio de todos. Cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada, el Dios me ha dicho que soy el hombre más sabio justamente por saber que no sé, los demás creen que saben. Todavía palabras como justicia, bien, belleza, algún sentido tienen que tener, pero nadie sabe muy bien en qué consiste ese sentido. Es la figura que está mostrando esta falta de suelo, esta falta de fundamento. Un poco Sócrates es como esos muñequitos de los dibujos animados que van caminando, llegan a un precipicio, siguen caminando, y recién cuando se dan cuenta de que están en el precipicio, se cae. Ese muñequito es de algún modo Sócrates. Hasta el momento de la fundación de la academia, o sea, el momento de la vuelta del primer viaje, las obras que suelen considerarse previas suelen llamarse diálogos de juventud. Corresponde hasta, digamos, los 40 años de Platón, es la época de juventud de Platón. Esto tiene que ver sobre todo por las características de estilo que tienen estos primeros diálogos. Son los que suelen llamarse además diálogos socráticos. No porque Sócrates es el personaje principal, porque lo seguirá siendo durante mucho tiempo, sino más bien porque en realidad estas obras son las que los estudiosos suelen utilizar para acercarse a la figura de Sócrates, del Sócrates histórico, podríamos decir. Porque en realidad uno ve rasgos que condicen con los que otras fuentes dan acerca de Sócrates, y son rasgos que después van a desaparecer después de este periodo que termina en los 40 años de Platón. Poco después de la muerte de Sócrates, en el año 399 a.C., Platón se retiró a la casa de su amigo Euclides, en Megara. En el año 395, al desencadenarse la guerra entre Atenas y Corinto, volvió a su ciudad y formó parte del ejército ateniense. Después de la guerra corintia, su espíritu inquieto lo llevó al sur de Italia, donde trabó amistad con el filósofo Arquitas y otros pitagóricos. Mientras viajaba por la región, fue invitado a visitar la corte de Dionisio en Siracusa. De Siracusa era Dion, un personaje que según la tradición tenía lazos muy cercanos con Platón. La tradición conserva incluso un epigrama amoroso dedicado a Dion, del cual probablemente no sea cierto, pero sí dice bien lo que la tradición piensa sobre la relación entre Dion y Platón. Dion era el cuñado del regente, el tirano de Siracusa, Dionisio I.
A todas luces, Platón tiene que haber llegado hasta Siracusa intentando no solo conocer el lugar, sino tal vez influir políticamente sobre Dionisio I. Platón pronto se convirtió en un huésped molesto para Dionisio. No logró influir políticamente sobre el tirano y los choques entre ambos fueron cada vez más frecuentes y exasperados. Diógenes Laercio cuenta que en algún momento pueden haber tenido una discusión sumamente fuerte, tanto que Dionisio I juzgó que Platón merecía la muerte por esto, cosa que evidentemente no sucedió, pero que terminó de una manera un poco extraña. Después de muchas intercesiones de gente importante y conocida de Platón, importante para Dionisio I, este accede a dejar que Platón vuelva a Atenas, pero no lo hace directamente, sino que lo manda en un barco que paró en Egina. Egina es una isla que está enfrente de Atenas y que en ese momento estaba con relaciones absolutamente cortadas con los atenienses. Tanto que en realidad cuando un ateniense llega a Egina, lo mandan directamente al mercado e intentan venderlo como esclavo. En ese momento brilla la suerte de Platón porque un amigo, un conocido, Cirenaico, según dicen las fuentes, lo reconoce y lo compra. Lo compra como su esclavo y obviamente lo libera. Al volver a Atenas, en el año 388, Platón pensó que si no era posible hacer filósofos a los soberanos, quizás fuese oportuno educar filosóficamente a los futuros políticos y gobernantes. Para ello, fundó su academia, a la que asistieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender filosofía, matemáticas, astronomía y otras ciencias. La academia es una escuela de formación de dirigentes. Ya existía una, que era la escuela de retórica de Isócrates, donde también era una escuela de formación de dirigentes, pero con una base retórica, herencia de toda la época sofística, pero con una base moral. Platón, en cambio, funda una escuela en donde esta formación tiene una base, digamos, científico-filosófica. O sea, para ser académico no hay que ser platónico. La academia, al contrario, y en los mismos diálogos de Platón está presente esto, es el seno de tremendas disputas acerca incluso de la teoría de las ideas, por ejemplo, que es la doctrina metafísica fundamental de Platón. Lo único que habría que compartir es que la realidad tiene una cierta estructura inteligible. La realidad no es irracional. Por lo tanto, esa estructura puede ser comprendida y solamente esta comprensión es la base para la acción. Primero hay que ser filósofo para poder ser político. Los años que van desde el 387 hasta el 367 son muy importantes en la producción intelectual de Platón. En este período escribe los llamados diálogos de madurez, el banquete, el Fedón, la República, el Fedro y algunos más. Este es el momento, decíamos, donde uno ve esta especie de formulación estándar de la teoría de las ideas, donde uno puede ver muy claramente que esta formulación está llamada a resolver no solamente problemas meramente intelectuales o problemas epistemológicos, sino que está llamada a integrar y hacer una síntesis de respuestas de lo que tiene que hacer el hombre, tanto en el plano del conocimiento, que por supuesto está contemplado, pero también en el tema ético, en el tema político, en el tema psicológico. La teoría de las ideas es una especie de centro que concita las respuestas a todos los planos en los que un hombre puede estar inserto y donde puede llegar a tener dudas que lo acusen. Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever esta concepción. A partir de ella, la ética, la política y la estética encontraron su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se pregunta qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo.
Con este preguntar, abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Estas propiedades no son percibidas por los sentidos, sino por la razón. Platón las llama ideas. En griego, idea hace referencia al aspecto de algo, es lo que se ve. Y Platón dirá que vemos las ideas con el ojo de la razón. Las ideas no son exactamente cosas que existen en otro plano de la realidad, más real, máximamente real, y que, aquí sí aparece la distinción que no existía antes entre sensible, inteligible, material, inmaterial, es inteligible, no es sensible, es inmaterial. Esas ideas de algún modo respaldan, permiten ser, dan ser a las realidades sensibles y cambiantes que entre las cuales nos movemos y en cuyo mundo estamos. Ellas mismas no cambian, son eternas y tienen todas las características de lo que es idéntico a sí mismo. Ahora, de algún modo toda la filosofía de Platón, por lo menos toda la filosofía de ese Platón que históricamente nos llega, que pesa, digamos, en nuestras representaciones culturales, es una erótica en este sentido, ¿no? Este reconocimiento de la carencia del mundo presente y el deseo de completitud que nos lleva hacia otro plano y este permanente ida y vuelta entre los dos planos. El otro nombre platónico para esto es filosofía. El sabio platónico no puede ser sin más sabio. Sofos no tiene la sofía, el saber, es filósofo, es aquel que ama, que busca, que eróticamente busca el saber, pero nunca logra obtenerlo por completo. Estos diálogos de madurez no se limitan a presentar la teoría de las ideas. Encontramos en ellos despliegue poético y dramático, riqueza de ideas, creación de discursos míticos y alegóricos y conciencia de los matices de cada problema abordado. La originalidad de Platón no deja de asombrarnos en cada uno de estos diálogos. Por otro lado, en este periodo de madurez aparece otro tema muy presente que no existía en los diálogos de juventud, que es el problema de la muerte. Basta pensar que el Fedón, que es el diálogo donde Platón narra la muerte de Sócrates, corresponde a este periodo de madurez. De algún modo la respuesta platónica a la pregunta socrática, a la pregunta por ese abismo que se abre bajo los pies, es la que llamada teoría de las ideas, que como tal teoría no está expuesta en realidad en ningún diálogo, en ninguna parte, sino que es una doctrina que aparece en el periodo medio de la vida de Platón, ¿no? En las obras de alrededor de sus 40 años. Es el momento, decíamos, donde uno ve esta especie de formulación estándar de la teoría de las ideas, donde uno puede ver muy claramente que esta formulación está llamada a resolver no solamente problemas meramente intelectuales o problemas epistemológicos, sino que está llamada a integrar y hacer una síntesis de respuestas de lo que tiene que hacer el hombre, tanto en el plano del conocimiento, que por supuesto está contemplado, pero también en el tema ético, en el tema político, en el tema psicológico. La teoría de las ideas es una especie de centro que concita las respuestas a todos los planos en los que un hombre puede estar inserto y donde puede llegar a tener dudas que lo acusen. En el año 367, habiendo fallecido en Sicilia el tirano Dionisio el Viejo, su hijo Dionisio II invitó a Platón a volver a Siracusa. Le prometió poner a su disposición los medios necesarios para concretar el proyecto político platónico. La tentación era irresistible y Platón viajó por segunda vez a Sicilia. La cuestión es que cuando llega a Sicilia ninguna de estas promesas se cumple. Sí, según dicen, Dionisio II le gustaba tener una especie a Platón de decoración en la corte, tanto que no lo deja volver a Atenas. Platón tiene de nuevo que hacer largas recorridas tratando de buscar amigos que intercedan. Dicen que ahí apareció la figura de Arquitas de Tarento,
conocido de Platón y convenció a Dionisio II de que lo deje volver a Atenas. En este caso no hubo venta de por medio. Platón, una vez que sale de Sicilia, vuelve a Atenas, evidentemente con muchas menos esperanzas. Y contra lo que uno puede pensar, unos años después, en el 361, Platón vuelve a intentar de nuevo contactar a Dionisio II para ver si realmente este plan se puede llevar a cabo o no. Este tercer viaje vuelve a ser infructuoso y Platón vuelve a Atenas sin llegar a ver, digamos, plasmada en la realidad la posibilidad de plasmar este modelo. En este periodo, señalado por sus dos últimos viajes a Siracusa, Platón escribe sus diálogos de vejez. Quizá lo más interesante en los últimos diálogos platónicos, desde la problemática filosófica, es su reformulación de la dialéctica, que antes era presentada como la simple contemplación de las ideas. Lo que antes constituía, digamos, el meollo de las obras, que era esta relación dialógica donde los interlocutores nunca son personajes que estén de más. Si hay algo que tiene la dialéctica platónica es una estructuración donde en realidad los interlocutores son elementos fundamentales para la comprensión de cómo se da el método filosófico. Si bien a veces uno puede pasar, abre un diálogo y estos interlocutores parece que solamente dice sí es cierto, no es cierto, no entendí demasiado bien. Uno siempre ve que llega al punto donde estos interlocutores son lúcidos y están controlando el avance de la argumentación. Desde este punto de vista, la dialéctica se ocupa de discernir, a partir de los 5 géneros supremos, las relaciones que unen ideas entre sí. Esos géneros primeros o ideas fundamentales son reposo, movimiento, ser, mismidad y diferencia. Avanzando ordenadamente desde estos 5 géneros, la dialéctica permite alcanzar las definiciones adecuadas de las diferentes cosas. En su tercer viaje a Siracusa, Platón presentó un proyecto de constitución que fue desechado por Dionisio II. Aconsejó la organización de una confederación de ciudades contra la amenaza de Cartago, que jamás fue instrumentada, y requirió la amnistía para los opositores políticos del joven tirano, lo que fue desestimado. Platón se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. Por eso, en el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Muchas veces se suele decir, bueno, este es un Platón que en lo político ha perdido absolutamente las esperanzas. Tanto es así que, digamos, las últimas obras, sobre todo especialmente Las leyes, han perdido esta confianza en un rey filósofo que pueda operar realmente el cambio político. Sin embargo, el hecho de que el tema se mantenga y que en realidad se le siga dando vueltas a la cosa, está hablando de que en realidad, básicamente, las preocupaciones de Platón siguen vigentes hasta los últimos días. Posiblemente Platón quería lograr algún resultado en el terreno de los hechos, en el terreno político, en el destino de la polis. Como todo intelectual que se mete en política, fracasó estrepitosamente. En cambio, y no sé si él lo pensó o no, dejó para los siglos o milenios posteriores esta especie de esquema con respecto al cual se ha armado Occidente, ¿no? Platón falleció en el año 347 a.C. Todo el pensamiento occidental, desde Aristóteles hasta nuestros días, ha crecido bajo su sombra y en permanente diálogo con él.